Bueno, estamos con Denis Vilardo, miembro de ATE de Ensenada, que nos va a comentar un poco sobre la cuestión de la hidrovía, o como venimos hablando, esta caracterización que se le da en concepto de Río Paraná o Canal de Magdalena. O sea, ¿cómo te parece a vos, Denis, que deberíamos, o cómo debería llamarse, bueno, en esta cuestión, el concepto? Está en disputa. Sí, la realidad es que, como bien planteabas, el concepto, digamos, que hace a las vías navegables está en disputa desde hace, por lo menos, y fundamentalmente desde la década de los 90, que es donde se entrega un complejo sumamente estratégico para un país, que es el manejo de la logística y del comercio exterior, digamos. Y lo que sucede en esos años es la imposición del nombre de la empresa que se hace cargo del dragado y la administración de las vías navegables, superpuesto sobre los ríos, digamos, ¿no? O sea, sobre ríos y vías navegables que son constitutivas de la nación, digamos. O sea, tengamos en cuenta que el Día de la Soberanía Nacional eh, viene a cuenta de la batalla de Obligado, digamos, y de una serie de batallas que se libran en el río Paraná, pero que en realidad empiezan en el río de la Plata. Tengan en cuenta que para la época el río de la Plata prácticamente era parte del océano, del mar, y todas esas batallas que se van librando, digamos, en pos de no aceptar la libre navegabilidad de los ríos interiores de las naciones, es lo que pone sobre el tapete la cuestión de la soberanía nacional. Por tanto, la imposición de la palabra hidrovía viene a negar parte de la identidad nacional y viene a apropiarse de un recurso que es sumamente estratégico para la nación argentina, como es el complejo logístico, del cual la vía navegable es su columna vertebral, digamos, ¿no? Es su arteria fundamental. Después, por supuesto, que hay vasos comunicantes que van hacia esas arterias, están los ferrocarriles, las rutas, los puertos que forman parte de ese entramado, y después en lo que circula la carga, que son fundamentalmente barcazas y barcos, ¿no? Y la industria naval, digamos, como parte de ese complejo, agregando valor a nuestras exportaciones, realizando parte de las importaciones que realiza el país, digamos. Es un debate que durante años solo dimos los actores del sector y que en el último tiempo, digamos, ha sido tomado por una cantidad de organizaciones sociales, políticas, culturales, ambientales, y eso es auspicioso, digamos, porque se ha puesto en clave de la soberanía, digamos, que es realmente donde está el centro de la discusión, porque se da la paradoja en el país que todo lo que se exporta sin valor se hace en barcos y toda la carga que se traslada hacia el mercado interno se hace en camión. Y eso tiene unos costos logísticos enormes que lo paga la mayoría de la población cuando va a la góndola, y cada producto que paga tiene un costo logístico de aproximadamente el 30-35%. Y por ahí era como la importancia también del río Paraná, de no es que solo una cuestión económica, sino también ambiental, de producción, una cuestión de trabajo para, digamos, no solamente la zona estratégica del litoral, sino también en general para todo el país. Por eso la cuestión de soberanía. Y te consulto, la realidad actual hoy del transporte marítimo y fluvial en Argentina, ¿cómo? La- l- sí, la realidad es que retomo un poquito el concepto que dijiste primero de la importancia de no subsumir, digamos, el río, digamos, como recurso estratégico a solamente una vía de navegación, ¿no? O sea, el río es mucho más que eso, ¿no? En el río hay humedales, hay poblaciones que viven
a la vera del río, hay economías regionales que se sustentan a partir del río, hay pescadores artesanales, o sea, hay una cantidad de diversidad que no se puede reducir solamente a la posibilidad que da el río de ser navegable, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el río Paraná, el río Uruguay, el río Paraguay y el río de la Plata, que es el que domina, digamos, la cuenca, forman parte de un todo que es la Cuenca del Plata, que se extiende inclusive más allá del país. Es el sur de Brasil, es una gran parte de Bolivia, es una gran parte de Paraguay, donde se posee la proteína vegetal de mayor calidad y de mayor demanda en el mundo, digamos, ¿no? O sea, lo que se conoce como el modelo de sojización o el monocultivo, el avance del monocultivo de soja, es fundamentalmente sobre la Cuenca del Plata. Y la particularidad que tiene es que esta Cuenca del Plata tiene una columna vertebral logística, que es el río Paraná, Paraguay, Uruguay y el río de la Plata, digamos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de un complejo, un sistema fluvial que podría ser aprovechado en función del desarrollo del país. Y ahí voy al rol del transporte fluvial y el transporte marítimo. Argentina tiene, entre la vía navegable fluvial y la costa marítima, dos cuencas fundamentales, donde se produce una enorme cantidad de proteínas. Está la proteína vegetal de la soja, como decía, sobre la Cuenca del Plata, y una cantidad de commodities que son muy demandados por el mundo, no solamente la soja, está todo el mineral de hierro, sin el cual no se podría llevar adelante la industrialización que lleva adelante China, ¿no? Con todo el mineral de hierro del Mutún, de Brasil, de Bolivia. O sea, hay una diversidad de recursos que son extraídos de la Cuenca del Plata y que sirven al desarrollo de otras naciones, mientras que lo único que deja acá es despojo, desocupación y una cantidad de fenómenos que han proliferado a partir del avance del monocultivo de soja. Y después hay otra cuenca enorme, que es la cuenca del Atlántico Sur, donde el país sufre una ocupación neocolonial que no se puede explicar sin el rol dominante del puerto de Montevideo. Porque en el año 1982, antes del año 1982, el Reino Unido ocupaba 16.000 kilómetros cuadrados antes de la Guerra de Malvinas, y hoy ocupa casi 2 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, con lo cual la ocupación de Malvinas es eminentemente marítima. La economía de Malvinas está sostenida por los permisos de pesca que el Reino Unido da de manera ilegal sobre recursos que son de todos los argentinos. O sea, en el Atlántico Sur, la proteína animal de mayor calidad que hay en el mundo, que es la pesca, es apropiada una parte de manera ilegal por Inglaterra, y otra parte que se pesca bajo bandera argentina es exportada sin valor agregado. Y esas dos cuencas están como fragmentadas y divididas porque el diseño de la vía navegable que hicieron, lo que se llama la vía troncal navegable, lleva a un tercer país, lleva a Montevideo. O sea, cuando todos los intereses de nuestra patria, de nuestra nación, están en el sur, se ha diseñado una vía navegable que nos obliga a navegar al norte. O sea, cuando uno sale al estuario del Río de la Plata, tiene que navegar al norte porque no tiene vía navegable, no tiene canal para navegar al sur. Y ahí está la importancia estratégica del Canal Magdalena. El Canal Magdalena es una profundización en el Río de la Plata hacia el sur, que permitiría unir la Argentina fluvial de la Argentina marítima. Tengamos en cuenta, yo ahora estoy en Ensenada, si yo quiero ir a Mar del Plata, tengo que pasar por Montevideo. O sea, tengo que salir del país, tengo que ir a Montevideo, volver a ingresar. Eso, que de por sí es problemático para ir de Ensenada a Mar del Plata, hace que el transporte marítimo no pueda ser posible en todo lo que es el cabotaje nacional patagónico. Y hoy la isla de Tierra del Fuego, que está a 3.000 kilómetros de los grandes centros urbanos, de lo que se llama la zona núcleo, el AMBA, esos 3.000 kilómetros se recorren, todas las mercancías las recorren en camión. ¿Por qué? Porque para ingresar a la vía troncal navegable y poder arribar a cualquier puerto metropolitano, al puerto de Buenos Aires, al puerto de Oxud, al puerto de La Plata,
Si venís de Ushuaia, tenés que hacer cola y esperar todos los barcos que entran a sacar la cosecha a Rosafé. Entonces, ese complejo logístico que se lo apropiaron los que exportan soja hace que los argentinos no podamos navegar nuestros ríos y nuestros mares, y que hemos sido concretamente expulsados del agua. En los años 90 lo que se dio fue la expulsión de los argentinos del agua. Y eso se dio con hubo dos acuerdos fundamentales que actuaron como una pinza para sacarnos del agua. Uno es el llamado Acuerdo de la Hidrovía, que se firmó en los años 90, digamos, era como el acuerdo de transporte fluvial del Mercosur, que lo que hizo fue ceder toda la soberanía de la Argentina en materia normativa hacia el Mercosur. Y hoy lo que tenemos es una bandera de conveniencia en Paraguay, que reduciendo todos los costos fiscales, ha rebajado también, digamos, el salario y los convenios de los trabajadores marítimos, y nos ha dejado sin marina mercante en ese ámbito. Y después estuvieron los acuerdos de Madrid, que son los acuerdos que se firmaron a posterior de la guerra de Malvinas, que en su momento lo que se planteó fue que iban a operar como un paraguas para la nación más débil, y que había salido, digamos, perdiendo de la guerra de Malvinas, y que en la actualidad, que en la realidad, digamos, actuó como un paraguas para fortalecer a la nación potencia y ocupante de nuestros espacios marítimos, que es el Reino Unido, que mientras nosotros durante 40 años nos fuimos desarmando en materia naval, el Reino Unido puso una base de la OTAN en Malvinas, digamos, ¿no? O sea, esos dos acuerdos son los que llevan a que los argentinos hayamos sido expulsados del agua. Y no hay posibilidad de que Argentina pueda tener un modelo de desarrollo, incluyendo los 45 millones de habitantes, 50 millones de habitantes que somos, si el complejo logístico sigue en manos de un puñado de multinacionales cuyo principal interés es exportar, digamos, sin agregar valor en el país, y demanda de una serie de elementos en la macroeconomía que hacen que si aumenta el precio internacional de los alimentos, siendo Argentina productor de alimentos, se nos haga prácticamente imposible comer. Tal cual, sí, sí, sí. Y de parte del Estado o también, bueno, Senado o diputados, ¿hubo algún proyecto que se ha presentado? Porque como sociedad civil, bueno, las marchas o algún reclamo, pero como de parte del Estado. Mirá, de parte del Estado, la verdad que el tema hay una disputa, digamos, si ha habido avances, retrocesos, idas, vueltas, y todavía no hay una definición tajante sobre el tema. Pareciera que todo va encaminado, digamos, a hacerse una nueva licitación. Por eso nosotros el 22 de abril movilizamos, porque nosotros planteamos que, más allá de quién draga el río, porque acá se ha tratado de reducir el tema a quién draga, en realidad la discusión no está ahí, no es si tenemos el fierro y la tecnología para dragar, sino lo que está en discusión es al servicio de qué se draga, ¿no? Hoy se está dragando una vía navegable que termina llevando toda la carga a puertos que no están en la Argentina, a Nueva Palmira, concretamente Uruguay, y al puerto de Montevideo. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que yo decía anteriormente. El puerto de Nueva Palmira y el puerto de Montevideo, y acá no hay ningún interés contrapuesto con el pueblo uruguayo, son zonas francas donde prácticamente no se paga impuestos y está dominado totalmente por las multinacionales. Lo mismo que pasa en la Argentina, en Rosafé, donde las empresas más grandes que han radicado el polo oleaginoso más grande del planeta, prácticamente no se puede entrar. O sea, el Estado está completamente ausente en ese complejo agroindustrial que se conformó en Rosafé. Y lo mismo pasa con el Estado en el transporte fluvial y marítimo, digamos. Existen las banderas la llamada bandera de conveniencia. Vos imaginate que cuando estás en un barco estás como en un tercer lugar, digamos, estás en otro estado. O sea, vos cuando estás flotando, toda la legislación del barco es la bandera que tenga puesta el barco. O sea, depende de eso qué impuesto pagués,
qué convenio colectivo de trabajo hay arriba del buque. Bueno, ese entramado son lo que han diseñado las multinacionales para no pagar impuestos y maximizar sus ganancias. Y a costa de eso lo que han hecho es dejar al Estado sin capacidad. Por eso esto se dio en los años 90, cuando se dieron todas las privatizaciones, cuando el Estado cedió su función al mercado. Y en ese sentido, te decía que la movilización del 22 fue porque entre las cosas que hizo el gobierno fue emitir un decreto, que es el 949, que plantea una licitación en los mismos términos que se hizo en los años 90. Es decir, que se encargue el mercado del mantenimiento, de la direccionalidad que se le va a dar a la vía navegable y el cobro del peaje. Y nosotros estamos planteando que eso lo tiene que hacer el Estado. Después, si no hay capacidad concreta, porque nos falta un buque, porque se tarda un poco más o un poco menos en construir una draga, hay distintas alternativas para hacerlo. El Estado puede chartear un buque, puede, o sea, vulgarmente alquilar un buque y llevar adelante el dragado a partir de eso, porque los que están dragando hoy, más allá de quién lo hace, digamos, y con qué direccionalidad, son trabajadores y son técnicos que son argentinos. Entonces, la capacidad en el país está, lo que falta es que el Estado recobre y dé direccionalidad a esa capacidad y fundamentalmente que ponga en marcha el canal Magdalena, que es lo que permitiría, es la pieza logística que permite unir la Argentina fluvial con la marítima y la que permite, digamos, empezar a resolver el problema en el sentido de empoderar a nuestra estructura portuaria y la posibilidad de que Argentina comience, digamos, a recuperar una flota propia a partir del cabotaje nacional y a partir de eso, digamos, la participación en otros tráficos regionales e internacionales. La realidad es que en el mundo naval, digamos, en el transporte fluvial y marítimo, hay distintos tipos de tráfico. La bandera argentina tiene reservada el cabotaje nacional, que eso permitiría, digamos, ahorrar muchísimos costos. Yo te lo pongo en un solo ejemplo. El kilo de yerba que es transportado en camión de Misiones a Buenos Aires tiene costos logísticos más altos que si transportás ese mismo kilo de yerba en barco del puerto de Buenos Aires a Shanghái. Entonces, eso hace también a la producción, porque que de Shanghái vengan productos industrializados en barco, mientras que vos, si tenés madera en corriente y querés industrializarla y la tenés que hacer en camión y tener un costo logístico más alto, hace que las horas de trabajo que necesitamos los argentinos para poder salir de la pobreza, para poder dignificar a nuestra gente, se terminen haciendo en el exterior. La realidad es que este modelo logístico lo que ha planteado es que la Argentina, si uno la mide en barcos, son barcos a granel que se van sin valor agregado y buques de portacontenedores que ingresan, cuyo común denominador son horas de trabajo. O sea, todo lo que entra en contenedores a la Argentina, si vos lo reducís a una unidad de medida, son horas de trabajo en el exterior. Porque entran televisores, tecnología, productos industriales, y eso nos deja a los argentinos sin la posibilidad de industrializar nuestros recursos, digamos, ¿no? Somos un país con una enorme riqueza de recursos, pero tenemos más de la mitad de la población en la pobreza, digamos, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría decir que África es un continente rico, porque todos saben, digamos, los problemas que pasa África. Bueno, nosotros estamos en la misma lógica, digamos, ¿no? Es un país enormemente rico en recursos, pero con una población que cada vez se hunde más en la pobreza, donde los problemas estructurales cada vez es más difícil salir, y esto tiene que ver con un modelo con un modelo de desarrollo en el cual todo el complejo logístico ha sido puesto al servicio de que Argentina exporte. Y es evidente que la solución no es por ahí. Argentina hace 20 años ha exportado un 20% de lo que exporta hoy, y hoy, cuadruplicando la exportación, la realidad es que cada vez somos más pobres, por lo menos los trabajadores, el pueblo, los sectores populares. Por supuesto que el puñado de empresas que está exportando es cada vez más rico, digamos. O sea, lo que estamos construyendo en definitiva es un país cada vez más desigual.
Sí, totalmente, totalmente lo que decías también con respecto a estas empresas que están más que nada enfocadas en la cuestión software y dejan atrás un montón de otros recursos, por así decirlo, en cuestiones de mercado. ¿Y cómo ves ahora y qué líneas tendría para este 2022 esta cuestión del canal de Magdalena en relación a la soberanía o en relación si se puede presentar otro proyecto o, bueno, además de seguir acompañando la disputa, de dar en debate, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? De la sociedad, como también en universidades, en los medios de comunicación y Mira, demás. el canal de Magdalena es algo, digamos, que en el Río de la Plata existe la Comisión Administradora del Río de la Plata, o sea, son aguas binacionales, con lo cual cualquier profundización que se tenga que hacer sobre el Río de la Plata necesita la aprobación de Uruguay. Esto el Canal Magdalena ya lo tiene, ya pasó todos los estudios de impacto ambiental, hubo un trabajo en la Comisión Binacional donde Uruguay presentó 194 cuestionamientos que fueron contestados por la parte argentina, y se hicieron las audiencias de impacto ambiental de la ley argentina para llevar adelante el Canal Magdalena, con lo cual ya está todo listo, digamos, para llamar a licitación y hacer el canal Magdalena, digamos. O sea, lo que estamos planteando nosotros es que se comience a hacerlo ya, digamos, ¿no? O sea, y a partir de eso hay un reclamo de una serie de diputados que presentaron un proyecto, digamos, para que tenga una pronta resolución, pero en realidad el canal Magdalena hoy depende de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, digamos, ¿no? En primer lugar de la AGP, que es allí donde está el, donde está la cabecera, digamos, del proyecto. Fue la AGP la que propuso las audiencias ambientales. Las audiencias ambientales pasaron ya, se hicieron en el año 2021, y en este 2022 se tendría que empezar a construir el canal. En un principio los argumentos fueron de que como se necesitaba financiamiento internacional, tenía que estar aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el acuerdo ya fue votado, fue aprobado, con lo cual no hay motivo, digamos, para seguir demorando la construcción del canal Magdalena, que para nosotros es sumamente estratégico, porque es una pieza logística que permite unir la Argentina fluvial de la marítima, y para nosotros no es un problema solamente de dragado o de la vía navegable. Para nosotros fundamentalmente es un problema de soberanía, por un problema, digamos, de poder abastecer también a toda la Patagonia en barcos, pero fundamentalmente también para defender nuestro Atlántico Sur. O sea, sin el Canal Magdalena el país está indefenso para navegar hacia el sur del país, digamos que es donde están todos nuestros intereses, es donde está nuestra riqueza en el mar argentino. Yo dije lo de la pesca, pero tengamos en cuenta que en la plataforma submarina hay petróleo, hay gas, hay minerales, y son todos recursos, digamos, que son de todos los argentinos. Y la forma de que llegue, digamos, a cada vez más argentinos y argentinas es industrializarlos, digamos. Hoy estamos viendo lo estratégico que es tener energía. Argentina tiene enormes reservas, las cuencas que hay en tierra, digamos, se extienden a la plataforma submarina, y nosotros tenemos 2 de cada 3 kilómetros de nuestro país están sumergidos en la plataforma submarina. Entonces no podemos ejercer la soberanía de un país cuando no podemos navegar o no podemos extraer esos recursos. Y creemos que es clave para la Argentina que se viene, digamos, para la Argentina de los próximos 20, 30, 35 años, es clave que se haga el Canal Magdalena, y es clave que Argentina ejerza la soberanía efectiva sobre sus espacios marítimos. Por eso estamos también a favor de la exploración offshore, digamos, de nuestros recursos hidrocarburíferos, parte, digamos, de ejercer nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Por supuesto que se tiene que hacer con los estándares más altos de cuidado ambiental, y también lo tiene que hacer el Estado. Digamos, nosotros estamos en contra de que
sea el mercado el que capitalice los recursos que son de todos los argentinos. ¿Esto implica que no participen privados? No, los privados pueden participar, pero tiene que ser el Estado el que fije las políticas a partir de las cuales puede participar un privado. Esto que yo estoy planteando no lo ha hecho Brasil, el Brasil de Lula, digamos, con el descubrimiento del presal. Ahí se generó una enorme cantidad de puestos de trabajos industriales de calidad, y Brasil pasó de ser un importador neto de energía a ser un exportador de gas y petróleo. Y esa es la realidad que podría tener hoy Argentina en los próximos años si nosotros nos decidiéramos ejercer la soberanía en nuestros espacios fluviales y marítimos, digamos. Y la pieza logística, insisto con este tema, que puede dar vuelta a la ecuación es la construcción del Canal Magdalena. Perfecto. Bueno, como para finalizar, primero agradecerte por el tiempo. eh, y bueno, dejamos nuestro espacio de Oveja Negra para cuando quieras seguir difundiendo este tema o algún otro que esté en disputa. Y si quieres dejarnos algún último comentario sobre el tema. No, yo en principio agradecerles el espacio, digamos, para difundir, porque sabemos también que la difusión, digamos, y la comunicación en esta época es parte de la disputa, digamos, por los intereses nacionales y por nuestra soberanía. Y creo que como mensaje final, por ahí una apelación a la unidad, digamos, de nuestro pueblo, de nuestras organizaciones, para poder dar vuelta a esta ecuación, digamos, ¿no? Yo comentaba en una parte de la entrevista que el país no puede asumir de ninguna manera que siendo productores de alimento, la mitad de nuestros pibes menores de 16 años tengan deficiencia de proteína, digamos, ¿no? Siendo abastecedores de proteínas para todo el mundo. No podemos permitirnos esta realidad. Y de eso se sale con una enorme unidad de nuestro pueblo para construir una política distinta, digamos, no una política en el sentido de cargo o electoral, sino de construir una verdadera política de Estado y estratégica, donde los argentinos seamos dueños de nuestros recursos y podamos empoderarnos al punto de que todos y todas los habitantes de este suelo puedan comer dignamente, digamos, y a partir de ahí empezar a tener un piso de construcción de dignidad, digamos. Eso en la Argentina pasó, lo conocimos, según a la generación que se pertenezca, más o menos, pero nosotros acá en el país se pudo un trabajador tener la casa, comer, vacacionar, digamos, y nosotros creemos que eso no podemos aceptar ni naturalizar que un trabajador tenga que estar todo el tiempo peleando contra reloj a ver si llega a fin de mes o no llega a fin de mes, digamos. Eso puede ser para una coyuntura particular, pero no puede ser que nos acostumbremos a vivir de esa manera. Los argentinos tenemos que pelear, los argentinos y argentinas, por tener una vida digna, digamos, por tener universidades de calidad, escuela pública de calidad, salud pública de calidad, y eso se hace a partir del trabajo, de recuperar el trabajo de las argentinas y los argentinos para nosotros. Nada más. Sí, totalmente. Creo que también, además de ser un tema de soberanía, de la cuestión alimentaria para las generaciones futuros, bueno, en general, como decíamos, no solo para una zona estratégica, sino para todo el país y bueno, darlo en debate, que no quede plasmado tanto de la parte del Estado como también decíamos de la sociedad que estabas nombrando en cuestiones de unidad. Y además Bueno, porque también sería algo productivo en cuestiones para el trabajador, para fortalecer esa rama que, bueno, hoy en día a veces creemos que está media, como decías vos también, ahí decayendo. Bueno, en fin, muchas gracias por el tiempo. no, bueno, gracias a vos.